África es un continente diverso, pero el nivel de éxito de sus distintos países es, por decirlo así, muy desigual. Pero hay un país que destaca del resto, uno que tiene un PIB alto, una población con buen nivel de vida y una democracia y economía estables. Pero dudo mucho que alguna vez hayas oído hablar de él. Este es Mauricio, un pequeño país insular que rompe con la tendencia general de África. Entonces, ¿por qué Mauricio es tan exitoso? ¿Y por qué probablemente nunca has oído hablar de él? Para empezar, tenemos que observar la isla en sí porque no se parece a nada que hayas visto antes. Mark Twain escribió una vez: uno tiene la impresión de que Mauricio fue creado primero y luego el cielo, y que el cielo fue copiado de Mauricio. Es una afirmación audaz, pero para cualquiera que haya visto sus costas, suena menos a exageración y más a un hecho. Ubicada a más de 1.600 kilómetros de la costa sureste de África, se encuentra Mauricio, un diminuto punto en el vasto océano Índico, un lugar que a menudo pasa desapercibido en los mapas del mundo. Y para comprender realmente su historia, primero debemos entender la isla misma. Un escenario dramático de furia volcánica y belleza serena sobre el cual surgiría un país increíble. Vista desde arriba, Mauricio es un espectáculo. Una meseta central de montañas escarpadas y verde esmeralda que da paso a llanuras que descienden suavemente hacia la costa de arena blanca y brillante. Pero a diferencia de la mayoría de las masas terrestres, Mauricio no nació de una geología lenta y constante. Fue forjada por fuego violento. Verás, Mauricio es una isla volcánica que emergió del fondo marino hace millones de años mediante erupciones dramáticas. Estos orígenes están grabados en su propio perfil. Los picos imponentes de Lemor Brava, un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y las montañas de forma peculiar Tuamamels no son restos antiguos erosionados. Son fragmentos dramáticos de un enorme volcán en escudo. Pero aquí es donde la historia de la isla da un giro fascinante. Este comienzo violento terminaría creando las condiciones para una tranquilidad sin igual. Rodeando casi toda la isla hay una barrera de arrecifes de coral, una delicada fortaleza viva que protege la costa del país. Este arrecife es el gran guardián de la isla. Absorbe la fuerza bruta del océano Índico, transformando las olas rompientes en aguas suaves y tranquilas. Y es exactamente este proceso el que creó las icónicas lagunas de Mauricio. Amplias extensiones de agua calma, increíblemente turquesa, tan clara que puedes ver el fondo arenoso desde varios metros de altura. Es un mundo de dos océanos, el mar azul profundo y salvaje más allá del arrecife, y el paraíso sereno y poco profundo dentro de él. Este muro natural no solo creó playas dignas de una postal, definió cómo la vida, tanto marina como humana, podía prosperar aquí. Pero la característica más impresionante de la costa mauriciana no es el arrecife en sí, sino una poderosa ilusión que ayuda a crear. Frente a la punta suroeste de la isla, bajo el imponente pico de Le Morne, se encuentra uno de los fenómenos naturales más impactantes del planeta, una cascada submarina. Desde el aire parece como si un río gigantesco estuviera cayendo en un abismo profundo bajo el mar. La imagen es desconcertante y fascinante. Se ve el agua precipitándose hacia las profundidades, una corriente azul y blanca vertiéndose en la oscuridad. Pero aquí es donde la cosa se vuelve extraña. La cascada no es real, es una espectacular ilusión óptica, un truco de la geografía y la percepción. En realidad, lo que vemos son depósitos de arena y sedimentos que las corrientes marinas arrastran desde la plataforma costera elevada hacia el océano mucho más profundo. Es un río de arena que crea una pintura tridimensional que simplemente parece una cascada. Durante millones de años, este paisaje aislado evolucionó en soledad. Su distancia del continente significó que solo las plantas y animales más resistentes lograran llegar, dando lugar a la evolución de especies únicas. La más famosa, el ave dodo. Era un mundo intacto por la humanidad, un joyero volcánico prístino, fértil y vibrante, pero completamente solo. No tenía población indígena, ni ruinas antiguas, ni huella humana alguna. El escenario estaba listo, un paraíso vacío perfecto en medio del océano. Pero eso estaba a punto de cambiar. La llegada de los primeros barcos desencadenaría una cadena de eventos que arrasaría los bosques nativos de la isla, llevaría a sus criaturas únicas a la extinción y daría inicio a una nueva historia. Una historia de colonización, azúcar y la creación de un nuevo pueblo. Básicamente, este paraíso vacío no permanecería así por mucho tiempo. Durante millones de años, Mauricio estuvo desprovista de vida humana. Mientras civilizaciones surgían y caían en todo el mundo, esta permanecía vacía. Era un mundo sin personas, un experimento biológico que se desarrollaba en aislamiento. Pero un paraíso así, fértil y estratégicamente ubicado, no permanecería oculto para siempre. La historia de cómo se pobló esta isla no es la de migraciones antiguas, sino un relato moderno y a menudo brutal de comercio, colonización y del movimiento forzado y voluntario de personas desde 3 continentes distintos. El resultado fue un país sin población nativa,
un lugar donde en cierto sentido todos son inmigrantes. Pero aclaremos algo, Mauricio no era del todo desconocida para los humanos. De hecho, durante siglos, marineros árabes y malayos conocían la isla. Era un punto de referencia en sus rutas comerciales, pero nunca se asentaron en ella. Los portugueses también la cartografiaron a comienzos del siglo XVI y la llamaron Isla del Cisne, probablemente por el dodo, pero ellos también siguieron su camino. El primer intento real de dominar la isla llegó en 1598, con los holandeses. La rebautizaron Mauricio en honor a su príncipe, Mauricio de Nassau, y establecieron una pequeña colonia. También fueron los holandeses quienes introdujeron la caña de azúcar, el cultivo que algún día definiría el destino de la isla. Pero su permanencia en la isla fue un desastre. Fueron acosados por ciclones, sequías e infestaciones de ratas. Y en apenas unas décadas llevaron al dodo a la extinción. Para 1710, los holandeses abandonaron la isla por completo, dejando poco más que un nombre y campos de caña de azúcar. El verdadero punto de inflexión llegó 5 años después. En 1715, Francia reclamó la isla abandonada y la rebautizó como Île-de-France. Esto fue el verdadero comienzo del Mauricio moderno. Bajo el ambicioso gobernador Bertrand-François Magellan de la Bourdonnais, la isla se transformó. Estableció Port Louis como una próspera base naval y una escala clave en la ruta hacia la India. Más importante aún, expandió enormemente el cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, este auge agrícola se construyó sobre una base de sufrimiento humano. Para trabajar las vastas plantaciones, los franceses trajeron a miles de personas esclavizadas desde África Oriental y Madagascar. Este sistema brutal forjó la primera población permanente de la isla y creó la comunidad criolla afro-mauriciana. La isla ya no estaba vacía, era una empresa colonial productiva, pero profundamente desigual y brutal. Pero aquí es donde su destino volvería a torcerse por eventos globales. Durante las guerras napoleónicas, los británicos vieron a Mauricio en manos francesas como una daga apuntando a sus rutas comerciales hacia la India. En 1810, lanzaron una invasión exitosa y tomaron el control. Sin embargo, la toma británica fue distinta a la mayoría. En el Tratado de Capitulación hicieron una promesa notable: preservarían la propiedad, las leyes, el idioma y la religión de los isleños. Esta sola decisión explica por qué hasta hoy Mauricio se siente más francesa que británica. El francés sigue siendo un idioma común, el sistema legal se basa en el código napoleónico, y las familias más antiguas de la isla rastrean su linaje hasta los colonos franceses. Los británicos ganaron la batalla, pero los franceses ganaron la guerra cultural. Sin embargo, los británicos cambiaron por completo el destino demográfico de la isla. En 1835, el Imperio Británico abolió la esclavitud. Para los barones del azúcar de Mauricio, esto fue una catástrofe. Todo su modelo económico colapsó de la noche a la mañana. Desesperados por una nueva fuente de mano de obra barata y confiable, recurrieron al territorio más grande y poblado del Imperio Británico, India. Diseñaron un sistema de servidumbre por contrato, donde los trabajadores firmaban acuerdos para laborar en las plantaciones durante un número determinado de años a cambio del pasaje y un salario mínimo. Se lo conoció como el Gran Experimento, y Mauricio fue su primer y mayor campo de prueba. Entre 1834 y comienzos del siglo XX, casi 500,000 de trabajadores indios fueron llevados a la isla. Aunque muchos pensaban regresar, la mayoría se quedó, alterando para siempre la composición cultural y étnica de la isla. Esta ola migratoria creó la mayoría indo-mauriciana y sentó las bases de una de las sociedades más multiculturales del planeta. Para comienzos del siglo XX, esta pequeña isla albergaba personas de ascendencia europea, africana y asiática, todas viviendo dentro de una compleja jerarquía colonial. A medida que avanzaba el siglo, comenzó a crecer un movimiento silencioso pero constante, liderado por Sersigus-Agur Rambulan. Finalmente, el 12 de marzo de 1968, Mauricio obtuvo su independencia, pero su futuro no estaba seguro. Observadores internacionales vieron al nuevo país independiente superpoblado, dependiente de un solo cultivo y cargado de tensiones étnicas. Predijeron que se convertiría en un estado fallido. Su improbable mezcla de pueblos parecía una receta para el conflicto, no para la cooperación. Iban a demostrar que estaban equivocados. Cuando Mauricio obtuvo su independencia en 1968, era una isla pequeña y superpoblada, sin recursos naturales significativos, totalmente dependiente del precio volátil de un solo cultivo, el azúcar. En 1970, Mauricio tenía casi 830,000 habitantes, lo que puede no sonar a mucho, pero Mauricio es muy pequeño. De hecho, con poco más de 2,000 kilómetros cuadrados, Mauricio es aproximadamente la mitad del tamaño de Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos. Era tan pequeña, tan densa y tan dependiente económicamente que el economista ganador del premio Nobel James Smith analizó sus perspectivas y declaró que su futuro era sombrío. Muchos predijeron que se convertiría en un clásico estado fallido, desgarrado por la pobreza y la división étnica. Y sin embargo, hoy Mauricio tiene uno de los PIB por cápita más altos de África, una democracia estable y una economía próspera y compleja. Se sitúa junto a países como Botsuana, bendecido con diamantes, y Seychelles, un destino turístico de alto nivel con una 12ª parte de la población, como una de las grandes historias del éxito del continente. Pero el camino de Mauricio fue diferente al de ambos. No tenía diamantes y su éxito fue mucho más que turismo.
Su historia es una clase magistral de visión económica e ingenio social. Es la historia del milagro mauriciano. Entonces, ¿cómo lo lograron? El primer paso de Mauricio fue romper las cadenas del azúcar. Mientras otros países africanos recién independizados nacionalizaban industrias, Mauricio hizo lo contrario. En la década de 1970, el gobierno estableció zonas francas de exportación, ofreciendo incentivos fiscales y un entorno estable para atraer empresas extranjeras, principalmente del sector textil. Era una idea radical para su época, pero funcionó. Llegaron magnates textiles de Hong Kong, se construyeron fábricas y se crearon decenas de miles de empleos, especialmente para mujeres, empoderando a una generación nueva. Este único movimiento diversificó la economía más allá de la agricultura y proporcionó el primer escalón clave en la escalera económica. Aquí es donde la historia se vuelve muy interesante. Mauricio sabía que el auge textil no duraría para siempre. A medida que el mundo cambiaba y la manufactura se volvía más barata en otros lugares, los líderes mauricianos ya planeaban su siguiente paso. Esto es lo que distingue al país, la capacidad de planificación estratégica a largo plazo. Analizaron sus activos, una población bilingüe fluida en inglés y francés, una zona horaria estratégica entre Asia y Europa y estabilidad política. La respuesta fue girar de la manufactura a los servicios. Desarrollaron un sofisticado sector de banca offshore y servicios financieros, convirtiéndose en un centro confiable para la inversión internacional. Al mismo tiempo, desarrollaron un mercado turístico de alto nivel, priorizando el lujo sobre el turismo masivo para preservar el entorno prístino de la isla. Pasaron de una economía basada en la caña de azúcar a una basada en camisas de algodón, y luego a una de datos financieros y resorts 5 estrellas. Pero aquí está el verdadero secreto de su éxito. Los planes económicos no significan nada sin una sociedad estable sobre la cual construir. Esta fue la mayor prueba de Mauricio. Con su mezcla de descendientes indios y africanos, chinos y europeos, la isla era un polvorín de potencial conflicto étnico, algo que hemos visto repetidamente en todo el mundo. Pero en lugar de reprimir esta diversidad, los fundadores del país la consagraron en su sistema político. Construyeron una democracia parlamentaria que garantizaba representación de todos los grupos minoritarios. Fomentaron una identidad nacional, primero mauriciana, mientras celebraban las culturas distintas de cada comunidad. Mezquitas, templos e iglesias comparten las mismas calles. Este contrato social y el acuerdo de vivir y trabajar juntos se convirtió en la base de su estabilidad. Sin esta notable cohesión social, ninguno de los avances económicos habría sido posible. Entonces, si es un triunfo tan claro, ¿por qué sigue siendo el país africano más exitoso del que nunca has oído hablar? La respuesta está en el mapa. La isla es un pequeño punto de apenas 2.000 kilómetros cuadrados, ubicado a 1.800 kilómetros del continente africano. Es un caso atípico geográfica y culturalmente. Su población, de casi 1,3 millones de personas, se centra en su capital, Port Louis, pero su pequeño tamaño hace que rara vez aparezca en los titulares. Su éxito es silencioso, una historia de crecimiento constante y elecciones pacíficas, no de conflictos dramáticos que captan la atención del mundo. Así que el milagro mauriciano no fue realmente un milagro, fue el resultado de decisiones deliberadas. Diversificar, invertir en su gente, abrazar la democracia y, lo más importante, convertir una debilidad percibida, su diversidad, en su mayor fortaleza. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre Mauricio. Si fue así, mira este video sobre la misteriosa isla de Estados Unidos. Gracias por verme. Hasta la próxima.